Bendiciones, mi hermano, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Quería compartir una palabra, amén, en este video. Una palabra de restauración de parte de Dios, amén. Yo sé que esta palabra debe bendecir a mucha gente, a muchos cristianos apartados, a muchos cristianos que están queriendo apartarse o que están queriendo renunciar a las cosas de Dios, al camino del Señor, y que están queriendo renunciar muchas veces a ministerios grandes que Dios le ha dado, amén. Por eso quiero tocar el libro de Oseas, amén, y el contexto del libro de Oseas es muy hermoso, habla de cómo Dios ama a la iglesia, aunque la iglesia se prostituya ante otros dioses y sean, como se dice, sean incrédulos o, bueno, no le crean a Él. Pero a mí me encanta que el libro de Oseas habla sobre eso, sobre la iglesia y, no, sobre la iglesia y Dios, digamos, cómo Dios vuelve y paga aún por ti. Bueno, Dios compara en este libro a la iglesia con una mujer prostituta, como nosotros nos prostituimos ante otros dioses, y Dios aún nos ama y Dios nos vuelve a buscar y Dios vuelve a querer llamarnos a su presencia, a lo que Él tiene con nosotros, amén. Ese es un poco el contexto del libro de Oseas. Dicho esto, vamos a, porque si usted lee en Oseas primero dice, vino palabra del Señor a Oseas, ve y cásate con una prostituta, dice, el mandato que Dios le daba al profeta Oseas, ve, cásate con una mujer fornicaria, bueno, prostituta, fornicaria, y engendra hijos de fornicarios, le dice el Señor, de fornicación, porque el país se está prostituyendo, dice la palabra, apartándose del Señor, amén. Entonces eso es lo que Dios compara al pueblo de Israel comparado en este tiempo con una mujer prostituta que se prostituía ante otros dioses, pero aún así, dice en Oseas 3, dice, aún así ama al Señor, dice, a los israelitas, que prostituyéndose ante otros dioses, eh, Dios lo ama de igual manera, amén, y los quiere con Él. Dicho esto, vamos a pasar a la palabra como tal, a la palabra que quiero hoy compartir con todos ustedes. Yo sé que es una palabra de bendición, ha de ser una palabra que ha de bendecir a más de una persona que vea y escuche el video, porque la verdad que no es necesario tanto, yo siempre digo, ver los videos cuando se tratan de prédicas, sino uno puede estar cocinando, poner el video y estar cocinando, limpiando, y lo importante es que escuchen. Dice la palabra que la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír palabra de Dios. Entonces, una vez dicho esto, entramos a la palabra. Si tiene ahí una Biblia, puede ir conmigo, amén, a Oseas 2, capítulo 2, versículos 14, amén, y versículo 14. Dice la palabra del Señor en Oseas 2:14, dice, pero yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En otra versión dice, pero yo la seduciré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón con ternura, o volveré a enamorarla. También hay otras versiones que dicen eso, o bueno, así digamos, tienen sus sinónimos, ¿vio? Entonces, vamos a hablar, bueno, y si seguimos leyendo, no solamente ese es el versículo, me paré ahí para porque ya empieza el versículo 15, amén. Dice, le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Amén. Esa es la palabra que hoy quiero compartir, y vamos a ir desglosando poco a poco lo que la palabra hoy de Dios nos quiere hablar. Primeramente habló a mi vida y segundo ha de hablar a su vida, amén, en el nombre de Jesús. Vamos por paso a paso, amén. Cuando Dios, hay algo que me encanta que en la palabra dice, la traeré o la seduciré. Cuando dice la traeré, la traeré o la seduciré, acá te da una iniciativa que Dios dice, yo la traeré, dice. Dice que Dios tomará la iniciativa e irá a buscar a su pueblo, a su iglesia. ¿Cuántas veces como cristianos Dios no nos ha ido a buscar? A mí me pasó, yo cuando era más chico era cristiano y me aparté del Señor. Y era cristiano apartado. Pero Dios me volvió a seducir, Dios me volvió a encontrar. Dios me volvió a atraer hacia Él. Amén. Eso es lo que hace Dios. Dios toma iniciativa con sus hijos. Dios toma iniciativa con el mundo. Y cuando digo esto, ¿por qué? Porque si usted va a Juan 16:3, dice, de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra. Y hay algo que a mí me encanta, que Dios, digamos, algo que Dios no quiere es que ninguno se pierda, mas todos tengan salvación.
Pero sabemos que hoy como está el mundo, estamos viviendo tiempos finales. Y la palabra es clara, es el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y vemos que dice, yo la traeré, dice el Señor. Él toma la iniciativa. Es el Señor el que obra en usted. Usted puede, y gloria a Dios por lo que van y le hablan, porque el mandato de los hijos de Dios, hay algo que Jesús dejó. Usted lee los evangelios en Marcos, en Mateo, en Marcos justamente dice, id, predicad el evangelio a toda criatura, dice. Id por el mundo predicando el evangelio a toda criatura, dice la palabra del Señor, ¿no? Y después en otro evangelio dice, ir, predicar a todo el mundo y bautizarlo en el nombre del Padre, el Hijo y así sucesivamente, amén. Pero es un mandato de parte del Señor que todo hijo de Dios predique la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? Hay veces que uno va, digamos, predica y endurece en el corazón. Mucha gente hoy en día dice que en el último tiempo, la palabra dice, en el último tiempo el amor de muchos se enfriará, dice. Pero hay algo que me gusta, que cuando dice que el amor se enfriará en los últimos tiempos, abundará el pecado, pero sobreabundará la gracia de Dios. Qué bonito es saber que el bien siempre vence al mal, amén. El bien siempre vencerá al mal. La luz siempre vence a las tinieblas. Así como Jesucristo, ahora que estamos en vísperas de la resurrección de Él, de las Pascuas, así como Jesús cuando Él murió, Él descendió al Hades, al Seúl, al sepulcro. Él descendió a los infiernos. ¿A qué? A buscar lo que a los justos del Antiguo Testamento que murieron esperando al Mesías. Él fue a eso y él fue, fíjese en Apocalipsis 1:18, él dice, yo tengo la llave de la muerte y el sepulcro. Cuando Jesús descendió, a él muriendo, digamos, después de haber muerto en la cruz del Calvario, él descendió a pelear con Satanás, a pelear por esa llave, porque hasta ese momento el dueño de la muerte era Satanás, el que tenía la llave. Pero ¿qué pasa? Jesús cuando hizo la obra magnífica de la cruz, que es la que hoy nos da salvación, hoy nos da perdón, hoy nos da esperanza de una vida eterna, Jesús fue y luchó y peleó y ganó esa cruz. Amén. Y hoy por eso Él es el dueño de la muerte, Él es el dueño del Seúl, Él es el dueño de todo lo que hoy constituye Jesucristo. Él es el que tiene la llave. Amén. Ya Satanás no tiene arte ni parte con el que está en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace Dios, amén. Él te atrae, Él te dice, ven, ven, ven. Él es el que obra incluso cuando nosotros nos descarriamos, cuando nos apartamos. Por eso acá dice que el pueblo se estaba apartando del Señor. El pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios se estaba apartando. ¿Y qué pasa? ¿Qué dijo Dios? Pero yo, cuando alguien dice yo es porque es algo que Él lo va a hacer, amén. Yo lo seduciré, Señor. Yo trabajaré para que Él vuelva a mí. Y lo segundo que hace el Señor, una vez que toma la iniciativa de atraerte a Él y una vez que ya te tiene con Él, ¿saben lo que hace Dios? Dice, la llevará al desierto. Gloria a tu nombre, Jesús. Y acá me encanta, porque el título de esta prédica que voy a llamar es El desierto o los desiertos de parte de Dios. Amén. Y que cuando uno habla de desierto, uno sabe que el desierto es un lugar donde no hay nada, donde es seco, es un lugar árido, donde no existe nada, solamente estás tú y Dios. Fíjese que cuando uno ahí, me encanta la frase que dice, ese que dice, te crees la última Coca-Cola del desierto, ¿viste? Que mucha gente lo utiliza ahí en el ámbito secular, entonces es chistoso, ¿no? Pero bueno, el desierto, muchas veces, el desierto es el proceso que el Hijo de Dios pasa. Usted fíjese en las historias bíblicas, el pueblo de Israel pasó por el desierto. Dios hizo pasar por el desierto, ¿por qué? Y yo acá quiero tocar un par de pautas, amén. El desierto. Y tocar un par de historias bíblicas para dar contexto al desierto que cada cristiano vive, amén. Cada cristiano atraviesa un desierto. Fíjese usted cuando Dios dice, lo llevaré al desierto, dice. Dios hace que una vez Dios ya te atrae, ya te hace que te bautices, ya hace que estés en su camino, Dios te lleva al desierto. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el desierto de parte de Dios? El desierto que trae temor de Dios, crecimiento espiritual, trae bendición de parte de Dios.
trae dirección de parte de Dios. Todo eso trae el desierto de parte de Dios. Crecimiento. Te hace subir a otro nivel, espiritualmente hablando. Eso todo lo que trae un desierto de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? El proceso, como le llamamos los cristianos, el proceso o te forma o te destruye. Y vos elegís. Vos elegís si el proceso te destruye o el proceso te fortalece y te forja el carácter. Porque el proceso, ¿para qué Dios hace un desierto de proceso? Para forjar tu carácter. Fíjate que cuando Jesucristo Él fue llamado a su ministerio, dice que Él fue guiado por el Espíritu de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia el desierto. Y ahí Él forjó su carácter. ¿Por qué? Porque dice que Él ayunó 40 días. Ayunó 40 días solamente con agua. Porque la Biblia habla, tuvo hambre. No dice que tuvo sed. Así que es un ayuno solamente con agua. Ayunó 40 días. Se obtuvo de alimento 40 días. La carne se debilitó, pero el espíritu se fortaleció. Y te habla que ahí en el desierto Jesús fue tentado 3 veces. Pero ¿qué pasa? Jesús estaba preparado. Jesús, cuando Él fue al desierto, Él ya sabía que iba a ser tentado. Porque en el desierto uno es tentado, mi estimado. En el desierto es donde el mundo espiritual más se mueve. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el desierto, como dije hace rato, el desierto te fortalece, o el desierto, o el proceso del desierto te fortalece o te destruye. Y en este caso, mi estimado, hay muchos cristianos lamentablemente que el desierto, el proceso de Dios los destruye. Pero esto no tiene que ser así, mi estimado. El proceso, el desierto te tiene que fortalecer. Fíjese que Jesucristo, cuando le venían las tentaciones, Él decía, escrito está. ¿Por qué? Porque Él conocía las Escrituras. Y un cristiano que tiene fundamento en la Escritura, cuando está en el desierto y vienen las tentaciones, Él dice, escrito está que mi Dios dice esto. Y yo no he de caer, no he de resbalar mi pie, no he de resbalar mi pie de esa roca. ¿Y cuál es la roca? Cristo es la roca, mi estimado. Usted fíjese que cuando grandes hombres de Dios, y cuando hablo del desierto, uno habla del desierto, ¿y qué significa el desierto? El desierto es cuando, bueno, Dios te quiere llevar a otro nivel, amén. Partamos de esa base. Y cuando uno entra en el desierto pasan cosas, mi estimado. Primeramente, el desierto, mi estimado, es un lugar aislado, donde solamente estás tú y Dios. No hay nada más. ¿Y por qué Dios te lleva al desierto? Me dirás tú. ¿Por qué Dios en su soberanía? ¿Por qué Dios no me puede hablar a mi vida en cualquier lugar y en cualquier momento? Dios lo hace. Pero cuando Dios te lleva al desierto, ¿sabe lo que pasa, mi estimado? Es un lugar de aislamiento, sin distracciones del mundo, donde solamente estás tú y Él, y tu oído espiritual se vuelve más sensible a la voz de Dios. Eso es lo que Dios quiere. En este tiempo que el mundo está atravesando, estamos atravesando los últimos tiempos, mi estimado. Dios está apresurado de derramar su espíritu sobre toda carne. Su espíritu sobre toda carne. Y por eso Dios está apresurado en este tiempo de que más gente, fíjese, ahora como estamos viendo el mundo en Irán, Irán está en guerra contra los cristianos, le hacen guerra a los cristianos, pero ¿qué dicen las noticias? Que mientras más guerra hay contra los cristianos, más crece la iglesia, dice la palabra. Dicen las noticias. Y así también dice la palabra, porque usted va, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto esclavo, dice que el faraón tenía miedo. ¿Por qué? Porque mientras más le exigían más lo oprimían a los israelitas, más se multiplicaban, dice la palabra. Y así es el pueblo de Dios. Mientras más hay opresiones de Satanás, mientras más opresiones espirituales hay en este mundo, más se multiplican. Y es algo bíblico, mi estimado. Entonces, vemos que en el desierto de Dios, de parte de Dios, Dios te quiere ahí aislado, tú y Él y tú, donde tu oído se vuelva sensible a Él. ¿Y qué es lo que sucede, mi estimado? ¿Qué es lo que sucede cuando Dios te lleva al desierto? Dios te quiere hablar a ti directamente.
A ti te quiere dar revelación. A ti te quiere dar visión. Te quiere dar nuevas obras de parte de Él. Fíjese, para que usted no me crea solamente a mí, sino crea lo que dice la palabra. Fíjese, si usted va al apóstol Juan. El apóstol Juan en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 1, 9, 11 al 11, dice que él, dice, escuche lo que dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, dice, en el reino y en la paciencia de Jesús. Él habla, estoy en el reino, dice. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesús. Dice, él acá hablaba, dice que él estaba en una isla de Patmos exiliado, en la isla de Patmos exiliado. ¿Por qué? Porque él estaba siendo perseguido por las cosas de Dios. Y él se tuvo que ir a aislar y resguardarse ahí, exiliarse en esa isla. Pero dice que estando él en esa isla, estando en el Espíritu, dice, si sigue leyendo en el versículo 12, yo estando en el Espíritu, dice, escuché una trompeta y una voz que decía, dice, agarra un libro y escribe todo esto, lo que te voy. Agarra un libro y escribe todos estos mensajes a estas 7 iglesias. Entonces, esto te da una pauta de decir, él cuando estaba exiliado, él cuando estaba solo ahí en la soledad, él tuvo, cuando él estaba, él y Dios, simplemente en ese lugar, él pudo escuchar con claridad lo que Dios le estaba diciendo y la revelación que Dios le quería traer. El desierto, la soledad, el aislamiento de parte de Dios no es malo. Es ahí donde Dios te revela, ahí es donde Dios te da la revelación de Él. Y cuando uno empieza a afinar los oídos espirituales, los ojos espirituales, Dios te hace ver. No solamente que Él dice que escuchó, sino que después Él vio en visiones, dice. Porque si vemos el libro de Apocalipsis, Él dice, yo vi, dice, los cielos abiertos. Entonces, te da una pauta de que el desierto es parte de Dios. Y no me quiero quedar con eso simplemente, mi estimado. Vaya conmigo, amén. Vaya conmigo. ¿Y por qué digo que el desierto de Dios trae temor de Dios? Fíjese en Éxodo 20:20, amén. Y lo voy a buscar así ustedes corroboren que lo que yo digo no es que yo me lo invento, sino que está en la Biblia como tal, amén. Vamos acá tengo la Biblia acá abajo. Vamos a Éxodo 20:20 y vamos a dar un poco de contexto al versículo, así no se ha sacado de contexto, amén. Fíjese acá dice, dame un contexto, dice que Dios le había dicho a Moisés que él iba a descender en nube al tercer día en el monte Sinaí. ¿Y qué pasó cuando Dios descendió? Dice que el pueblo de Israel, al ver tanto humo, porque Dios descendió y fue como fuego, al ver tanto humo, el pueblo de Israel se atemorizó. ¿Y qué le pedían el pueblo de Israel a Moisés? Ve y habla con Dios, así, y pídele misericordia para que no muramos, le decía. ¿Saben lo que le dijo Moisés en Éxodo 20:20? Moisés respondió al pueblo, no temáis, Dios vino a probarnos y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Es lo que hace un desierto de parte de Dios también. Muchas veces le tenemos miedo a los desiertos. Muchas veces les tenemos miedo a cuando Dios desciende. ¿Por qué? Porque vemos humo. Porque pensamos que Dios nos va a castigar. Porque pensamos que el desierto de parte de Dios, cuando Dios desciende a tu vida, cuando Dios desciende hacia tu vida, en ese desierto, a ese monte, cuando Dios desciende, pensamos que es para castigarnos. Pero acá, como el pueblo de Israel, se atemorizan mucho y así están los cristianos atemorizándose hoy en día cuando Dios los quiere llevar al desierto. Pero mi hermano, acá hay que responder como Moisés. Y Moisés le dijo, no temáis, que Dios no viene a castigar, Dios viene a probarnos, para que tengamos temor de su presencia y no pequéis. Aleluya, mi alma te alaba, el Rey de Gloria. Y usted ve acá y Moisés hablándole al pueblo le dice, no temáis, Dios viene a probarnos para tener temor en su presencia. Aleluya. Y vemos grandes siervos de Dios y quiero llevarlo aún más. Vamos a Primera de Reyes, mi estimado. Vamos a Primera de Reyes. El profeta Elías. Amén. Primera de Reyes 19 a partir del 8 para adelante. Vamos a Primera de Reyes. Amén. Acá dice la palabra
del Señor Jesucristo, del Señor, de Dios, perdón, dice la palabra 19, acá 8. Fíjese lo que Dios le manda a decir a Elías. Entonces Elías se levantó, dice. Cuando Dios le fue y le habló a través de este ángel, le dijo come y bebe, ¿no? Es una historia conocida que sabemos de Elías, cuando Elías tuvo miedo, dice. Tuvo miedo porque él creía que era el único profeta que quedaba de parte de Dios en el pueblo de Israel. Amén. Pero ¿saben lo que le dijo Dios? Come y bebe porque el largo camino te resta. Y mire lo que hizo Elías, dice. Entonces Elías se levantó. Lo primero que Dios hace es te levanta. Comió y bebió. Lo segundo es comer y beber. Tercero, y con la fortaleza, escuche esta palabra, y con la fortaleza de esa comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué lindo, mi estimado, porque ¿saben lo que significa Horeb? Horeb significa etimológicamente desierto, lugar seco, desierto. Dice que él caminó hasta el desierto, monte de Dios. ¿Saben lo que Dios le dijo cuando él llegó al desierto, mi estimado? Dice que él llegó y entró en una cueva, se sigue leyendo Elías en Horeb. Dice que él llegó y entró en una cueva donde pasó la noche y el Señor vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice que respondí, sentí un celo por el Señor. Sentí un celo de buscar por el Señor, dice. Entonces, dice, ahí pasó que ahí Dios habló a la vida de Elías y le dio nuevas obras, como cuáles. Ve, le dijo, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, cuando llegue unge a Hazael, unge a Jehú y unge a Eliseo como rey de Israel. Y después dice que Elías, Dios le dijo, ¿saben lo que Dios le dijo a Elías? Porque cuando Elías le decía a Dios, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Él creía que era el único que quedaba de parte de Dios, pero ¿saben lo que Dios le dijo? Mira acá, de más atrás en el versículo 18 dice, y yo conservé en Israel 7,000 fieles que no doblaron su rodilla ante Baal ni sus bocas lo besaron, dice. 7,000 fieles. Cuando él creía que estaba solo, Dios estaba orando aparte. Cuando él creía que estaba solo en el desierto y que iba a perder su vida, Dios le dijo, no estás solo, hay 7,000 más que son verdaderos y son fieles a mí, dice. Y es lo que Dios... ¿Qué pasaría si Elías no hubiese ido a ese desierto? ¿Qué pasaría si Elías no hubiese escuchado la voz de Dios? ¿Qué pasaría si Elías no hubiese entrado en Horeb y hubiese sido guiado y hubiese escuchado la voz de Dios? Es lo que provoca un desierto, mi estimado. Es que Dios ahí te habla y te trae nuevas obras. Te da dirección de parte de Dios porque le dijo, ve y unge. Y ahí Dios le revela, hay 7,000 más que están contigo. Y usted va a 1 Corintios, mi estimado. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:9, dice la palabra, lo que hombre no vio ni oído yo, es lo que hace un desierto. Lo que hombre no vio ni oído yo es lo que Dios te ha de revelar en el desierto. Porque ahí en el desierto Dios te revela muchas veces que quizás tu familia está en pecado oculto. Dios te revela muchas veces que un hermano de la congregación está en pecado oculto. Dios te revela muchas veces tantas cosas para que tú ores, para que tú intercedas por esa persona, por ese hermano, por esa familia, por esa casa. Dios te lo revela ahí en lo oculto, en donde solamente estás tú y Él. Y es lo que Dios hace en el desierto, mi estimado. Es lo que Dios ha de hacer en el desierto, mi estimado. Dice, y le hablaré a su corazón. Y es lo que estamos hablando, mi estimado. Cuando usted va al desierto de parte de Dios, es ahí donde Dios habla. Le hablaré con ternura. Y acá cuando Dios dice, le hablaré con ternura, dice que no va a usar palabras duras, no va a derramar de su ira, sino de su amor y misericordia.
Y es lo que Dios hoy está llamando al pueblo, a cada una de las iglesias, al pueblo de Dios. Si estás apartado, si te has apartado, Dios te dice, yo te voy a traer, yo te atraeré, yo te llevaré al desierto, no temas. Y ahí te hablaré a tu vida y te daré nuevas obras, nueva dirección, nuevos propósitos. Es lo que hoy Dios quiere. Hoy Dios quiere restaurar vidas, porque Dios sabe que te quiere dar una eternidad. Jesucristo vino. ¿Saben qué? Hay algo que me encanta, que Jesucristo ya pagó por tus pecados. Y hoy en día vemos tantos cristianos que caen, se equivocan y dicen, ya está, ya definitiva, ya me equivoqué, fallé, ya para Dios no les sirvo, y me voy directamente y peco de todo. Pero ¿saben qué? Dios pagó por ti a precio de sangre. A precio de sangre. Él es el que ya pagó por tus pecados allá en la cruz del Calvario. Él es el que ha venido con su sangre preciosa a cubrirte, a borrar todas esas manchas, a convertirte en algo blanco como la nieve, dice la palabra. Y saben que hay algo que me encanta, que mi pastor siempre me dice, hijo, aunque tú te equivoques y le falles al Señor, vuélvete y arrepiéntete. Vuelve a los pies de Cristo. No hagas como muchos cristianos que agarran, se equivocan y dicen, ya está, me equivoqué, de nada me sirve servirle a Cristo, ser hipócrita, porque es lo que el enemigo quiere causar. Porque la palabra dice que Satanás es el padre de la mentira, es un mentiroso serial. Y Él es el que pone esas voces. No es convicción del Espíritu el que te dice peca y aléjate, no. Porque Dios dice pueden entrar confiadamente, dice la palabra. Y cuando uno peca es cuando uno más tiene que ir y buscar y arrodillarse a los pies de Cristo y decir, Señor, me equivoqué. Porque si usted se pone a ver las grandes historias de la Biblia, desde el comienzo el Señor Dios, el Señor quiere lograr que uno se arrepienta. Fíjese en la historia de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, Dios no le preguntó qué hicieron, Dios le preguntó qué haces, dónde estás. Cuando Dios vio que pecó a Adán y Eva, Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? No lo juzgó, le preguntó, ¿dónde estás? Cuando Dios le preguntó a Eva, ¿qué hiciste? Ella le respondió con soberbia. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? Adán le respondió con soberbia. Nunca admitieron que se equivocaron, porque lo que Adán le respondió es, no sé, la mujer que tú me diste me dio de la manzana y me hizo pecar. Y la mujer respondió, no sé, a mí la víbora me tentó y pequé. Jamás dijeron, Señor, nos arrepentimos porque te hemos pecado, porque hemos comido de eso que tú no dijiste que no comamos. Desde el comienzo Dios busca un pueblo que se arrepienta. No busca un pueblo perfecto porque nadie lo es. Nosotros ya nacimos con el pecado por causa de Adán, con el pecado original. Pero Dios viene a abolir eso. Dios en la cruz del Calvario pagó por ti y por mí. Él viene y te cubre con esa sangre preciosa y te limpia de todo pecado. No vamos a ser perfectos nunca, mi hermano. Vamos a fallar una y otras veces. Pero ¿saben qué? Dios nos ama incluso con errores, porque Él ya conoce cuando hemos de pecar. Él ya conoce cuando le hemos de fallar, pero está en nosotros arrepentirnos y volver y decir, Señor, te he fallado. Señor, porque Él tiene misericordia. Dice que por uno cuenta Abraham, dice que Abraham le decía a Dios, Señor, ¿acaso si hubiera uno en ese lugar, tú tuvieras misericordia? Si hubiera 30 primero, si hubiera 50, si hubiera 30, y Dios le dice, incluso si hubiera uno, incluso si hubiera uno, yo tendría misericordia de ese lugar, le decía el Señor. Y pasa en muchos lados, vemos que uno dice, y a mí me pasa, no ser, por decirlo, el único cristiano en mi casa y en mi familia como tal, de que Satanás te dice, ¿para qué pelear más? Voces en tu mente dicen, ¿para qué peleas más? Si tu familia está inconversa, si tu familia no sirve al Señor, ¿por qué querés pelear? Pero Dios te da promesa en el desierto y te dice, toda tu familia debe servir a Cristo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y es promesa de parte de Dios. Y cuando Satanás venga con esas voces a tu mente en el desierto, es importante estar fundamentado en la palabra. Y cuando Satanás venga con esas voces, dile, no, Satanás, la palabra dice esto, esto y esto. Y en el nombre de Jesús declararlo. Y eso va a hacer que tu fe crezca. Eso va a hacer que en medio del desierto las tentaciones van a aparecer, pero no cumplan el rol que Satanás quiere que cumplan, que es hacerte caer y apartarte de Él.
Amén. La verdad, una bonita palabra, me encanta esta palabra porque habla de cómo Dios tiene misericordia por su iglesia, cómo Dios tiene misericordia por ti y por mí, mi estimado, cómo Dios ha de querer llevarnos al desierto para nuevas obras, para lo que hombre no vio ni oído yo, Dios ha de hacer. Mi estimado, qué hermosa palabra de parte de Dios, de restauración, de cómo Dios ha de restaurar, de cómo Dios te va a restaurar, incluso si te fuiste, si pecaste, si caíste, no sé cómo tú estás pasando tu realidad hoy en día, pero si Dios te ha de llamar, escúchale, escúchale porque Él tiene cosas grandes. Hay algo que a mí me encanta y que yo digo, el mundo te va a hacer feliz, sí, el mundo te va a hacer feliz, pero por fuera, por dentro vas a tener un vacío. Por eso la Biblia te llama a ser gozoso y no te llama a ser feliz. Porque hay una diferencia grande entre una persona que es feliz y una persona que es gozosa. La persona feliz es feliz por lo exterior, por los logros, por lo que puede lograr allá afuera. Pero una persona gozosa habla de alguien que tiene un espíritu encendido. Habla de un gozo de adentro, un gozo espiritual más que un gozo material o un gozo exterior. Es por eso que el Señor nos dice, estén gozosos, sean gozosos, tengan gozo y no sean felices, tengan gozo. El mundo te va a hacer feliz, sí, mi estimado. El mundo te va a hacer feliz, pero ¿cuánto? Vos podés salir, tomar, emborracharte con amigos, y no digo que esté mal porque cada uno hace lo que quiere con su vida. Por eso el apóstol Pablo en Corintios le escribía, le decía, todo te es lícito, hermano, todo te conviene. Todo te es lícito, mi estimado. Usted vaya, peque, tome, bebe, fume, tenga 100 mujeres. Usted vaya y haga lo que a usted le parezca, según su conveniencia. Pero desde ya yo le digo, como el apóstol Pablo, no le ha de convenir. Si usted está buscando no solamente vivir en esta vida, sino tener vida eterna y tener una vida gozosa, busque de Dios, vuelva a Dios. No importa si usted se ha descarriado y ha vuelto y ha hecho lo que usted quiere en su vida, ha sido drogadicto, ha estado en adicción. No importa, Dios ha de perdonar. De por cierto, el apóstol Pablo hablaba, el que esté en Cristo nueva criatura es. Ya lo viejo pasó, ahora todas las cosas son nuevas. Gloria a Dios. Es una palabra de restauración de parte de Dios para todos esos jóvenes, para todos esos cristianos que se han descarriado, que se han apartado por tal cosa. Yo no sé por el motivo por el cual tú te apartaste, quizás te enojaste con tus hermanos de la iglesia, quizás no sé, estás enojado con Dios porque Dios no sanó a tu madre, porque Dios no sanó a tu hermano, por lo que sea, mi estimado, yo no sé por el motivo por el cual usted se ha apartado o se está queriendo apartar. Pero hay palabra de Dios, yo vengo a decirte de parte de Dios, Dios te va a volver a seducir, te va a llevar al desierto y hablará a tu corazón. Y ahí Dios te va a explicar el porqué de esas situaciones. Y ahí Dios te va a decir el porqué y Dios te va a dar a entender que todo lo que te ha pasado, todo lo que te ha ocurrido en tu vida, te va a ayudar y te ayudó. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y mi estimado, déjame decirte en esta noche de parte de Dios, todas las cosas que te han pasado, por las que te has apartado, todas esas debilidades por las que hoy tú crees que estás pasando, Dios la va a usar como fortaleza, mi estimado. Solamente cree en Él, cree en esta palabra que Dios ha de restaurarte. Así como Dios tuvo misericordia por el pueblo de Israel, así como Dios tuvo misericordia con tantos hombres de Dios acá en la Biblia, así ha de tener contigo. No temas ni desmayes, que yo estoy contigo. De por cierto les digo que yo estaré hasta el fin del mundo con ustedes, Mateo. El Señor Jesucristo explicándole que cuando vayan a predicar a los apóstoles no tengan miedo, porque Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Incluso cuando estamos apartados, Dios está en tu vida. Incluso cuando no le crees, incluso cuando no confías en Él, Dios tiene guardada tu vida. Es por eso que cada cosa que nos sucede en nuestra vida es por gracia y obra de nuestro Señor llamado Jesucristo. Es Él el que tiene tu vida en sus manos. Es Él el que ha de hacer de ti cosa grande y maravillosa, pero depende de ti, mi estimado, escuchar y oír palabra de Dios y decir, Señor, dispongo mi corazón, mi espíritu, dispongo mi vida para que tú obres en mi corazón y obres de gran manera. Señor, yo te doy gracias, Padre. Y doy gracias a cada uno de ustedes que ha visto este video. Espero que esta palabra en algún momento, yo sé que toda palabra dice la palabra, que toda palabra soltada de parte de Dios no vuelve vacía, amén, sino va y hace lo que Dios quiere que haga, amén.
Les saludo con la paz del Señor, mi estimado. Esta es la palabra de Dios que hoy quería compartir, que Dios viene ministrando a mi vida. Yo sé que ha de ser de bendición para más de una persona, amén. Eh, Así que bueno, me ayuda mucho suscribiéndose, dando like, compartiendo para que a más gente le llegue la palabra de Dios, amén. Justamente como le digo, le cito el versículo, ir y predicar, ir y predicar por el mundo a toda criatura, dice, ¿no? Y quizás ahora yo no ejerzo ningún ministerio porque recién llevo un año y medio en los caminos del Señor, después de apartarme volví hace un año y medio. Pero bueno, esta es una buena manera, una buena plataforma para también llegar a todo el mundo, amén. No hace falta estar presencialmente, sino Dios puede usar cualquier cosa, un video, una prédica, lo que sea. Nunca subestimen el poder de Dios porque Dios habla de toda manera y en cualquier manera. Solamente uno tiene que tener el oído sensible al Espíritu Santo. En Apocalipsis dicen el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo quiere hablar, amén. Así que les saludo con las paz del Señor, suscribiéndose, dando like, compartiendo, verían muy feliz de parte de Dios, amén. Les saludo con las paz del Señor, espero que haya sido bendición esta palabra y nos vemos hasta la próxima, amén, compartiendo palabra de Dios.